La clase del día de hoy sobre trastornos metabólicos en el recién nacido. Voy a compartir la imagen. Ya, ¿están viendo, chicos, todos? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, ¿el volumen está normal o está bajo? Es normal, doctor. Ya, listo, chicos. Entonces, empezamos. Eh, Uno de los trastornos más frecuentes en el recién nacido es la hipoglicemia. Por lo tanto, vamos a dar el día de hoy mayor énfasis a lo que significa la hipoglicemia, en qué consiste, cuál es la fisiopatología, cuáles son los factores de riesgo que están asociados a hipoglicemia, el diagnóstico y el manejo y algunos casos clínicos que se le va a presentar. Entonces, el objetivo de la presente es que ustedes puedan entender cómo se ocurre la adaptación y la fisiología de la homeostasis del recién nacido en lo que se refiere a la glucosa, cómo se debe hacer el monitoreo de la glucosa en los diferentes grupos de riesgo, cómo es el manejo actualizado de esta patología y finalmente, de forma un poco más sucinta, veremos las alteraciones de calcio, fósforo y magnesio. Entonces, como les había manifestado, la hipoglicemia es un trastorno relativamente frecuente en el recién nacido y esta se va a producir porque va a haber un desequilibrio entre el aporte y la utilización de la glucosa por el recién nacido. A lo largo de los últimos años han habido una serie de controversias que están relacionadas a la definición, diagnóstico y el tratamiento. Lo que sí es un consenso es de que la hipoglicemia, cuanto más tiempo está presente en el recién nacido, puede desembocar en una alteración sostenida del neurodesarrollo del neonato y del lactante. Por lo tanto, nuestra misión debe ser diagnosticar precozmente la hipoglicemia y darle el tratamiento adecuado. En lo que respecta a la epidemiología, la incidencia es de 1 a 5 sobre 1000 nacidos vivos, siendo más frecuente esta patología en los pretérminos, en los pequeños para la edad gestacional, hasta el 5% del total, en los grandes para la edad gestacional, hasta el 8%, y en los hijos de madre diabética, que se puede dar hasta en un 20%. La hipoglicemia constituye un problema de salud pública, pero que con un enfoque adecuado y un manejo óptimo puede revertir el daño neurológico que se pueda producir y las graves secuelas neurológicas en el sistema nervioso central, que pueden abarcar hasta en un 11% de los pacientes de alto riesgo con hipoglicemia. Entonces llegamos a la homeostasis de la glucosa. Ustedes saben que el principal sustrato que nos brinda energía en el organismo es la glucosa. Y la glucosa se va a regular en función a una serie de mecanismos y fenómenos. Uno de los mecanismos más importantes en la homeostasis de la glucosa es la glucólisis, ¿no? Como su nombre lo dice, viene de la palabra lisis, que viene a ser ruptura, destrucción o transformación de la glucosa a través de una serie de rutas metabólicas que van a conducir a una oxidación de la glucosa para obtener energía de la célula, ¿no? Esta glucólisis se va a dar a través de 10 reacciones enzimáticas que van a convertir la glucosa en dos moléculas de piruvato, la cual a través de otras rutas metabólicas van a entregar energía al organismo. Puede ser aeróbica o anaeróbica, las cuales van a tener dos fases. La primera fase es la fase de gasto de energía, que conlleva la formación de dos moléculas de gliceril-aldehído, y la fase de beneficio energético, que va a estar determinado por la transformación del gliceril-aldehído, que constituye una molécula con mucha energía, obteniéndose moléculas de ATP. El saldo final va a ser de dos moléculas de ATP, ya que si bien es cierto se forman cuatro moléculas de ATP, dos van a gastarse en la primera fase.
Y además va a conducir a la formación de NADPH, que van a dejar los electrones en la cadena de transporte para la formación final de 3 moléculas de ATP. Entonces, esto es lo que se refiere a la glucólisis. Uno de los compuestos intermedios en este proceso es la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A forma parte de numerosas rutas metabólicas que pueden ser anabólicas o catabólicas. Dentro de las rutas anabólicas tenemos a la gluconeogénesis, la biosíntesis de ácidos grasos, la biosíntesis de aminoácidos y finalmente la síntesis de neurotransmisores como la acetilcolina. Dentro de las rutas catabólicas vamos a tener la descarboxilización oxidativa del ácido pirúvico, que constituye una reacción imprescindible para que la oxidación de los glucósidos, como el glucógeno o la glucosa, a través de la vía aeróbica pueda conducir al desarrollo del ciclo de Krebs, a la cadena respiratoria, a la fosforilación oxidativa. De esta manera se aprovecha toda la energía que está contenida en estos componentes con una obtención máxima de ATP. Y la otra ruta catabólica es la beta-oxidación de los ácidos grásicos, que van a ser necesarios para la formación de acetilcoenzima, para que la acetilcoenzima ingrese al ciclo de Krebs. Muy bien. ¿Cómo es que se produce la liberación de glucosa en la célula? Entonces, acá tengo un diagrama interesante que nos va a servir. Esta. Ustedes saben que la glucosa va a ingresar a la célula a través de una serie de mecanismos. El primer mecanismo va a ser la entrada de la glucosa mediante la transformación de la transportación en la membrana citoplasmática con los transportadores denominados GLUT2. El siguiente fenómeno va a ser la degradación de la glucosa con producción de piruvato, que va a favorecer la formación de acetilcoenzima, cuyo grupo acetilo se va a degradar en el ciclo de Krebs. La tercera va a ser la síntesis de ATP en la mitocondria, la cuarta el incremento de la relación entre la ATP y la ADP. El quinto va a ser el cierre de los canales de calcio, de tal manera de que va a haber este fenómeno de cierre de canal de calcio va a ser dependiente de la ATP, lo que va a desencadenar la despolarización de la membrana plasmática, y de esta manera los canales pueden ser inhibidos por la ATP y pueden ser activados por la ADP. Una vez producida la despolarización de la membrana, los canales de calcio que van a ser dependientes de voltaje se van a abrir y el calcio que ingresa a la célula va a producir la activación de la fosforilización, desdoblando los fosfolípidos de la membrana en inositol, y de esta manera se van a unir a los receptores proteicos sobre la membrana del retículo endoplásmico. Y de esta manera se va a estimular la liberación de calcio iónico del retículo endoplásmico a través de los canales IP3, lo que finalmente va a producir la activación de la desinaptotagmina, que va a ayudar a la liberación de la insulina previamente sintetizada y almacenada en las vesículas secretoras. Entonces, de esta manera se van a liberar los gránulos de insulina y van a participar activamente en la homeostasis de la glucosa. Los niveles de la glucosa en el recién nacido se van a deber al equilibrio que va a haber entre los factores que conducen a una disminución de la glicemia y los factores que van a conducir a un incremento de la glicemia. El valor normal que debe mantenerse la glicemia en el recién nacido es de 45 a 125 miligramos por decilitro. Dentro de los factores hipoglucemiantes, el principal es la insulina, y dentro de los factores hiperglicemiantes, los principales son la producción de glucagón, las catecolaminas, el cortisol, la hormona de crecimiento. ¿De qué manera se produce la respuesta hormonal a la hipoglicemia?
Entonces, tenemos hormonas que son, participan en la, como les había manifestado, en la disminución de la insulina, pero en la disminución de la glucosa, como es la insulina, y las hormonas que se incrementan cuando los valores de glucosa están elevados. Y de acuerdo a los valores que vamos a obtener, se pueden dar los síntomas, ¿no? Si tenemos, obviamente, valores normales de glucosa, los síntomas van a estar ausentes. Pero los síntomas generalmente se van a presentar cuando estos valores se alteran. Dentro de los síntomas en el sistema nervioso central tenemos los tremores, la ansiedad, la sudoración y la sensación de hambre, mientras que dentro de los síntomas neurológicos asociados a la hipoglicemia tenemos la confusión, letargia, incoordinación, visión borrosa, convulsiones, coma y tremor, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se va a establecer el equilibrio de los niveles de glucosa, denominado turnover? Entonces, el turnover de la glucosa no viene a ser otra cosa que el balance que va a haber entre la producción a través del hígado y la utilización de esta glucosa de manera periférica por los diferentes tejidos, y se expresa en miligramos kilo minuto. Entonces, para que haya un equilibrio en el metabolismo de la glucosa, tiene que haber un aporte continuo de glucosa que se va a expresar en una cantidad determinada, miligramos por kilo por minuto. ¿Cuál es este equilibrio que va a haber en el prematuro, en el neonato a término o en el adulto? En el prematuro, esta cantidad de glucosa que debe recibir el niño para mantener un equilibrio de la glucosa debe ser de 5 a 6 miligramos por kilo por minuto. En el recién nacido a término es de 3 a 5 miligramos por kilo por minuto. Obviamente el prematuro tiene mayores requerimientos de energía y por eso el aporte de la glucosa debe ser mayor. Mientras que en adulto, para comparar, tenemos los niveles de 2 a 3 miligramos por kilo por minuto de glucosa para que éste pueda estar en un estado euglicémico. Y estos valores están directamente relacionados con el tamaño del cerebro y la masa corporal. Por eso es que en el recién nacido es mayor este requerimiento. Durante la gestación, o sea, cuando el feto está dentro del útero, va a haber una administración de glucosa a través de la placenta, que va a ser continuo. Generalmente la relación entre la glucosa que aporta la madre y la glucosa que produce el feto es de aproximadamente 60%. Es decir, el 60% de los requerimientos del feto se van a dar a través del aporte de la mamá. Otro aspecto importante dentro del mantenimiento de la glicemia durante la gestación es que la insulina materna no atraviesa la placenta, ¿no? Por lo tanto, el recién nacido, después de venir al mundo, va a regular sus niveles de glicemia con su insulina propia, la que va a producir. Otro aspecto a tener en cuenta es que en el tercer trimestre de gestación se van a duplicar las reservas de glucógeno y grasas. Sobre todo, esto es importante para entender por qué en los pacientes con retardo de crecimiento intrauterino, los pacientes bajo peso al nacer, tienen menos reservas por esta misma consideración. En el caso de las mamás diabéticas, esto va a producir una disminución de la insulina y por lo tanto va a haber una elevada glucosa materna. Los hijos de madre diabética van a tener una elevada insulina y esto generalmente se presenta en los macrosómicos, en los cuales debido a este incremento de la insulina, va a haber una disminución rápida y sostenida de los niveles de glucosa. Ya habíamos visto en clases anteriores que al nacer ocurrían una serie de eventos, ¿no? Uno de esos eventos después del pinzamiento es de que la sangre deja de llegar de la madre al bebé, y con todo lo que ello significa, puesto que la sangre de la placenta hacia el bebé va a garantizar niveles adecuados de glucosa. Entonces, una vez que se corta o se produce clampaje del cordón umbilical, los niveles de glucosa van a disminuir
notoriamente en las primeras horas de vida, hasta establecer un equilibrio a partir de la segunda, cuarta hora de vida. Entonces, este proceso de adaptación del recién nacido en lo que se refiere a los niveles de glucosa deben ser entendidos para que ustedes no se desesperen, y si obtenemos niveles de glicemia un poco bajo en las primeras horas, no necesariamente significa de que hay que dar tratamiento o ser considerado como una hipoglicemia. En las primeras 48 horas de vida, los niveles de la glucosa en el recién nacido van a estar garantizados por procesos que se van a producir con el transcurrir de las horas. Así tenemos que la gluconeogénesis y la cetogénesis, que están ausentes al nacer, van a empezar a funcionar y se van a activar plenamente entre las 12 y 24 horas de vida extrauterina. En los pacientes que tienen niveles de hipoketósicos elevados, que generalmente está asociado a pacientes con prematuridad, ellos van a tener déficit de enzimático y por lo tanto la producción de glucosa no va a ser la adecuada. Nuevamente, acá se menciona a las hormonas que tienen que ver con la regulación de la glucosa. Por un lado, se incrementa sus niveles el glucagón y la epinefrina, y por otro lado, la disminuye la insulina. Un incremento de la glucagón y la epinefrina va a desembocar en un incremento de la glucogenólisis, lo cual va a garantizar niveles de glucosa estables. Después de las 48 horas de vida, ya la glucosa se va a regular en función a la ingesta oral, que va a constituir el principal mecanismo que va a garantizar los niveles adecuados de glucosa. Esta ingesta oral fundamentalmente se va a deber por el consumo de calostro, que constituye un alimento rico en ácidos grasos libres, en cuerpos cetónicos, y que para garantizar este aporte adecuado de calostro es necesario dar o brindar a la madre un apoyo adecuado en las técnicas de lactancia materna para garantizar una adecuada bajada de la leche y brindar todos los requerimientos al recién nacido. En lo que respecta a la glicemia entre los amamantados, ¿no?, con leche materna exclusiva y los alimentados con fórmula, debemos decir de que los niveles óptimos de glucosa se van a dar con los amamantados en leche materna, porque la leche materna brinda los nutrientes adecuados para garantizar niveles óptimos de glucosa, lo cual no ocurre necesariamente con la fórmula. Después de las 48 horas de vida, se va a activar completamente en un 100% los fenómenos de gluconeogénesis y cetogénesis. A partir de las 48 a 72 horas, los valores prácticamente de glicemia van a ser similares tanto en los neonatos de 3 días de vida y los adultos, ¿no? Y acá ustedes pueden ver cómo en función al incremento o disminución de las hormonas se van a nivelar o va a haber alteración en los niveles de glucosa, glucógeno y ácidos grasos libres. Después de esta pequeña introducción, nosotros vamos a pasar a definir lo que es hipoglicemia. Tenemos dos criterios o dos definiciones: hipoglicemia fisiológica, que va a estar en relación a la adaptación a la vida postnatal, no requiere tratamiento y habitualmente se va a presentar en los niños a términos sanos, asintomáticos. Y tenemos la hipoglicemia clínicamente significativa, que tiene relación con los niveles bajos de concentración de glucosa plasmática y que estos niveles bajos van a ocasionar la presencia de signos y síntomas en el recién nacido y que van a conducir a una alteración de la función cerebral del neonato. Tenemos dos tipos de hipoglicemia clínicamente significativa. La transitoria ocurre entre 48 y 72 horas de vida. Este periodo de tiempo es variable. Y la persistente, que es más de 72 horas de vida y que puede conducir a un mayor riesgo de desarrollo del déficit del neurodesarrollo. Cuando nosotros tenemos recién nacidos, debemos de saber qué grupos de recién nacidos constituyen grupos de riesgo para desarrollo de hipoglicemia, porque en ellos tenemos que hacer un seguimiento y una monitorización.
En las primeras 12 horas tenemos que tener mucho cuidado con los hijos de madre diabética y con los neonatos caracterizados como grandes para la edad gestacional, es decir, con un peso para la edad gestacional por encima del percentil 90. En las primeras 24 horas debemos hacer un seguimiento estricto en los prematuros, en los pequeños para la edad gestacional y aquellos portadores de retardo de crecimiento intrauterino. Así también deben ser vigilados de manera permanente en las primeras horas de vida los gemelos discordantes, aquellos que tengan anomalías congénitas, hijos que sean producto de gestantes que hayan consumido drogas o que puedan tener policitemia, es decir, todo paciente neonato recién nacido que al examen físico se muestra pletórico o generalmente esto ocurre en los grupos de los niños de retardo de crecimiento intrauterino, hay que estar pendientes de los niveles de hematocrito porque por encima de 65 la probabilidad de que presente hipoglicemia es totalmente elevada. Otras patologías que puedan conducir al desarrollo de hipoglicemia y en los cuales debe hacerse un seguimiento en los niveles de glucosa son sepsis, asfixia, hipotermia, dificultad respiratoria y en este grupo de niños debe de monitorizarse de manera constante la glicemia. Y también en aquellos niños que puedan presentar, o recién nacidos, que puedan presentar signos que puedan estar asociados a hipoglicemia, también hay que hacer un control de glicemia en sangre. ¿Cuándo hablamos de hipoglicemia clínicamente significativo? Cuando va a superar ciertos valores y en función a la edad. Entonces, si bien es cierto, esto es un poco controversial, se han establecido niveles de glucosa en las primeras 2 horas, entre las 3 y 47 horas y después de las 48 horas de vida. Entonces, hablamos de que la hipoglicemia es clínicamente significativa cuando en las primeras 2 horas los niveles de la glicemia son menores de 28 miligramos por decilitro. Y entre las 3 a 47 horas es menor de 40 miligramos por decilitro. Y posterior a las 48 horas, cuando los niveles de glicemia son mayores de 48 miligramos por decilitro. Entonces, hay dos grupos a nivel mundial que tienen establecidos sus valores para hipoglicemia clínicamente significativa. Uno de ellos es la Academia Americana de Pediatría, que considera que en los neonatos clínicamente asintomáticos, en las primeras 4 horas de vida, los niveles de glucosa deben ser mayores de 40 miligramos por decilitro. O sea, para poder considerar una hipoglicemia clínicamente significativa, debe ser menos de 40 miligramos por decilitro las primeras 4 horas, antes de la alimentación. Muy bien. Entre las 4 a 24 horas de vida, los niveles de glucosa deben mantenerse por encima de 45 miligramos por decilitro. Por lo tanto, hipoglicemia significativa se considera menos de este valor. Si el paciente muestra signología o sintomatología de hipoglicemia, o sea, es sintomático, debe tratarse la hipoglicemia si los valores de glucosa son menores de 40 miligramos por decilitro. Entonces, esto es entre las 0 a 24 horas de vida. La Sociedad Endocrinológica Europea considera de que en las primeras 48 horas se deben mantener los niveles de glucosa por encima de 50 miligramos por decilitro. Y en las primeras 48 horas, en aquellos neonatos que tienen factores de riesgo para hipoglicemia, sí hay que considerar la posibilidad de iniciar tratamiento. Entonces, después de las 48 horas de vida, los valores de glucosa deben ser por encima de 60 miligramos por decilitro. Entonces, estas son las dos diferencias que hay entre la Sociedad Endocrinológica y la Academia Americana de Pediatría. De acuerdo a la Sociedad Endocrinológica, se establece que los objetivos de la glicemia en las primeras 48 horas de vida deben mantener por encima de 50 y después de las 48 horas por encima de 60. Ya que ustedes tienen los grados de evidencia y el grado de recomendación en función a los valores obtenidos. La Academia de
Americana de Pediatría se considera que el primer screening en los neonatos con alto riesgo de hipoglicemia debe hacerse mínimo a las 2 horas de vida después de haber nacido y después de su primera alimentación. La primera alimentación que se deberá dar en los neonatos de alto riesgo de hipoglicemia es en la primera hora de vida. Y después de esto, a la hora se hace los controles de glicemia y si es que estos están dentro de los valores aceptables, debe hacerse cada 3 horas antes de dar la siguiente alimentación. Este criterio que utiliza la Academia Americana de Pediatría tiene un enfoque preventivo, ¿no? Y que constituye en evitar de que se sobretrate de manera inadecuada y para disminuir los costos de este tratamiento inadecuado y por otro lado evitar la separación del niño de la madre, que ustedes saben el apego es un aspecto sumamente importante en el desarrollo del recién nacido. Entonces, la Academia Americana de Pediatría refiere de que debe de garantizarse niveles de glucosa en las primeras 4 horas de vida por encima de 40 miligramos por decilitro y posteriormente a estas 4 horas hasta las 24 horas por encima de 45 miligramos por decilitro. Cuando tenemos nosotros hipoglicemia, obviamente tenemos que pensar en las causas que puedan conducir al desarrollo de esta alteración de la glucosa. Y las causas de la hipoglicemia pueden ser dos. Uno, porque hay una disminución de la producción de glucosa o de los depósitos de esta en el organismo del recién nacido. Y generalmente esto se produce en el grupo de los prematuros, pequeños pre de edad gestacional, y aquellos en los que por alguna razón están en ayuno. Y la otra causa de la hipoglicemia es el aumento del consumo. O sea, cuando hay un consumo excesivo de la glucosa presente en el cuerpo del recién nacido. Y esto ocurre en los hijos de madre diabética grandes para la edad gestacional, macrosómicos mayores de 4 kilos, aquellos neonatos que tengan hiperinsulinismo o otras condiciones patológicas que pueden explicar la disminución de la glicemia en sangre. Entonces, las causas de la hipoglicemia pueden ser transitorias o persistentes. Dentro de las causas endocrinológicas transitorias tenemos el hiperinsulinismo y aquellos hijos de madre diabética. Y dentro de las causas persistentes tenemos el hiperinsulinismo por estrés. Después tenemos al hiperinsulinismo permanente, o sea, el primero por estrés es transitorio y el hiperinsulinismo permanente puede deberse a patologías como son las patologías de los canales que intervienen en el metabolismo de la glucosa, denominados canalopatías, la activación de las mutaciones de la GLUT1, que viene a ser el glutamato de hidrogenasa, las deficiencias de CHAT, que viene a ser las deficiencias de hidroxiaxil coenzima A, de la cadenas cortas de la hidroxaxil coenzima A, y otros trastornos genéticos relacionados al hiperinsulinismo. Otras causas de hipoglicemia persistente es el panhipopituitarismo, la deficiencia de la hormona de crecimiento y insuficiencia adrenal, que puede ser primaria o secundaria. Dentro de las causas no endocrinas de la hipoglicemia, tenemos a aquellos niños con una alteración de la alimentación, puede ser el grupo de los prematuros, en los niños que son portadores de retardo del crecimiento intrauterino, en aquellos niños que son portadores de sepsis, aquellos cuyas madres por una patología de la presión arterial usan beta bloqueadores y obviamente en los niños con policitemia. Así también tenemos dentro de las causas persistentes no endocrinas los errores innatos del metabolismo como galactosemia, enfermedad de la alteración del almacenamiento del glucógeno,
los desórdenes en los procesos de gluconeogénesis, las alteraciones en la oxidación de los ácidos grasos, las acidurias orgánicas o las disfunciones hepáticas. El cuadro clínico se va a presentar en el 50% de los casos, van a ser de manera asintomática. Y en el resto se va a producir síntomas. Los síntomas van a estar relacionados con la descarga adrenérgica de las catecolaminas y acetilcolina y alteraciones del sistema nervioso central debido a la ausencia o disminución de la glucosa. En el recién nacido, los síntomas pueden ser mínimos o poco específicos, es decir, cualquier síntoma que pueda presentarse en el recién nacido puede ser expresión de una hipoglicemia. No hay signos típicos característicos de la hipoglicemia, ¿no? O patognomónicos. Entonces, estos signos, como ya les había manifestado, podrían ir desde tremor, ansiedad, tremor, temblor, sensación de hambre, también puede ser presentarse confusión, letargia, incoordinación, visión borrosa, convulsiones o coma. Bien, acá tienen ustedes todos los signos que les he mencionado. También puede presentarse hipotonía, el llanto puede ser agudo o débil, palidez puede haber, el paciente puede presentar pausas respiratorias, incremento de la frecuencia respiratoria o taquipnea. El paciente también puede presentar cianosis, taquicardia o bradicardia, inestabilidad térmica, y en los casos más severos y más sostenidos sin tratamiento adecuado puede llegar a la convulsión y coma. Entonces, acá tenemos al grupo de niños que deben ser monitorizados en la primera y segunda hora de vida y en los cuales debe garantizarse niveles de glicemia por encima de 30 miligramos por decilitro. ¿Quiénes son estos? Los hijos de madre diabética y gran desprole gestacional, ¿no? Debe ser por lo menos las primeras 12 horas monitorizados. Y en ellos debe garantizarse valores de al menos 45 miligramos por decilitro a las 12 horas de vida. En el grupo de los prematuros y pequeños pregestionales y retardo de crecimiento uterino, la monitorización se debe realizar en las primeras 24 horas de vida. El primer control de glicemia debe efectuarse a las 2 horas de vida a más tardar, previa alimentación a la primera hora de vida. O sea, a la primera hora de vida indicamos leche materna, o si de no haber leche materna, fórmula, y a las 2 horas de vida hacemos nuestro primer control de glicemia. Y posteriormente continuamos dependiendo de los valores cada 3 horas hasta que llegar a las 24 horas de vida. Después de las 24 horas de vida, la monitorización debe de continuarse si el hemoglucotrén está por debajo de 45 miligramos o de acuerdo a la valoración clínica que tengamos con este grupo de pacientes. ¿Cómo vamos a monitorizar? La monitorización se va a dar a través del uso de las tiras reactivas o hemoglucotrén. Hay que tener en cuenta que estas tiras dan aproximadamente una variación entre más o menos de 10 a 15 miligramos de decilitro con respecto a los niveles de glicemia de la sangre total, ¿no? Entonces, habitualmente es más bajo que los niveles de la glicemia central. Por lo tanto, no tienen una buena sensibilidad ni especificidad, sobre todo para valores por debajo de 50 miligramos por decilitro. Por lo tanto, la muestra óptima para poder valorar adecuadamente los niveles de glucosa es la glucosa plasmática de sangre. Se ha obtenida una muestra de sangre, esta debe ser procesada de inmediato, no puede ser llevada al laboratorio y esperar a que el tecnólogo lo procese cuando tenga tiempo, sino que debe ser realizada y procesada en las primeras 30 minutos después de haber obtenido la muestra. Existen una serie de patologías o condicionantes clínicas que pueda ser la explicación de una hipoglicemia. ¿Cuáles son estas patologías que pueden conducir al desarrollo de hipoglicemia? Sepsis, asfixia, cardiopatías, insuficiencia adrenal, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, enfermedades del sistema nervioso central, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiponatremia, hipernatremia y deficiencia de piridoxina. El manejo de la hipoglicemia va a estar en función a si esta es asintomática o sintomática.
Si es asintomática, nosotros tenemos valores de 20 a 40 miligramos por decilitro o valores por debajo de 20 miligramos. Si los valores están entre 20 a 40, debe de darse la alimentación en la primera hora de vida y posteriormente a esta se deben hacer controles periódicos de glicemia. El primer control debe ser después de la primera hora de vida, después de haber administrado la leche materna. Si es que los niveles son mayores de 40 miligramos por decilitro en esta hora de vida, entonces el paciente sigue monitorizándose. Y si es que es menos de 40 miligramos por decilitro después de haberle administrado la primera porción de leche materna o fórmula, debe procederse al inicio de tratamiento para hipoglicemia, que consiste en un bolo de glucosa al 10% de 2 mililitros por kilo por dosis. Si el paciente pesa 4 kilos, ustedes van a indicar 8 mililitros de dextrosa al 10% en novendoso STAT. Y posteriormente al bolo, ustedes tienen que garantizar una velocidad de infusión de la glucosa de 6 miligramos por kilo por minuto. Entonces, para esto, yo les sugiero que con su docente de práctica hagan ejercicios, yo ya los hice con mi grupo, de cómo debe de establecerse esta infusión de glucosa de acuerdo al BIG que ustedes persiguen. Entonces, obviamente tienen que saber la fórmula del BIG y de manera práctica ustedes tienen que valorar este tratamiento en diferentes grupos, ¿no? Puede ser un grupo de macrosómicos, un grupo de prematuros de 36 semanas que ustedes pueden inicialmente manejar en su centro de salud cuando ustedes ya ejerzan la profesión de médico. Entonces tienen en lo que falta del curso para entrenarse en este aspecto y también cuando tengan su internado, no duden en profundizar sus conocimientos, sobre todo en el manejo de la hipoglicemia, porque esto es importante, ¿ya? No basta con que ustedes diagnostiquen, sino el manejo inicial ustedes pueden darlo en casa. Entonces tenemos si los valores después de administrar el bolo y la infusión de glucosa con un BIG de 6, si es que en su control a la hora está por encima de 50 miligramos por decilitro, entonces debemos de tratar de estabilizar por lo menos en 2 controles al bebé para ir disminuyendo posteriormente de 1 o de 1 a 2 puntos en la velocidad de difusión de glucosa, pero siempre tratando de obtener que los valores de glicemia sean por encima de 50. Si los niveles de glucosa son debajo de 50 miligramos después de la administración del bolo y de la administración de dextrosa con un BIG de 6, entonces en esos casos debemos de incrementar la velocidad de difusión de la glucosa de 2 puntos, ¿no? Si empezamos en 6, habrá que darle 8. Y ustedes saben que si yo le doy un BG de 8, para lograr ese BG de 8 tengo que dar concentraciones de dextrosa por encima del 12.5%. Por lo tanto, el manejo en este grupo de pacientes tiene que ser ya en un servicio especializado. Ya no pueden ustedes administrar dextrosa más del 12.5% de manera periférica, porque pueden ocasionar lesiones a nivel de los vasos sanguíneos y porque de manera periférica la concentración no puede estar por encima de esa hay que de ese nivel de 12.5. En este paciente, el grupo de pacientes hay que colocar un catéter central umbilical y a través de este catéter central recién dar la concentración por encima del 12.5%. Para poder saber exactamente cuál es el nivel de la glucosa en los pacientes con hipoglicemia, se debe de tomar una muestra crítica, ¿no? Y esta muestra crítica debe ser procesada de inmediato. ¿En quienes nosotros debemos de excluir una hipoglicemia persistente antes del alta? En aquellos pacientes que hayan tenido episodios de hipoglicemia severa, es decir, hipoglicemia sintomática o necesidad de tratamiento endovenoso para tratar esta hipoglicemia, en aquellos que no tengan la capacidad de mantener niveles de glicemia preprandial por encima de 50 miligramos por decilitro, antes de las 48 horas de vida o mayores de 60 miligramos por decilitro después de las 48 horas de vida. Aquellos pacientes que arrastran una historia familiar de trastornos genéticos asociados a hipoglicemia y en aquellos síndromes congénitos como, por ejemplo, el síndrome de Beck-Wiedemann, aquellos que tienen alteraciones a nivel de las estructuras craneofaciales, ¿no?
aquellos que tienen alteraciones en el tamaño del pene, como microfalus. En este grupo de niños deberían de descartarse necesariamente la posibilidad de que puedan tener hipoglicemias persistentes. Entonces, cuando hacemos una muestra crítica y sospechamos en hipoglicemias persistentes, tenemos que determinar no solamente niveles de glucosa, sino también de insulina, péptidos y siempre de hacer un AGA para determinar qué tan elevado está el lactato. En los casos más complicados, de difícil manejo, hacemos controles de hormona de crecimiento, cortisol, ácidos grasos libres. Y también en orina debemos pedir cuerpos cetónicos para poder valorar de manera integral si el paciente no es portador de hiperinsulinismo. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de hiperinsulinismo? Hipoglicemia no cetósica, hiperinsulinemia, necesidades de tratamiento para el manejo de la hipoglicemia con VIGs altos por encima de 10 miligramos por kilo por minuto y elevación de la glucosa en respuesta al glucagón. ¿Cuál es el manejo del hiperinsulinismo una vez diagnosticado? El uso de diazoxide a dosis de 10 a 15 miligramos por kilo por día de forma oral cada 8 horas. Hay que considerar las posibilidades de efectos adversos como hirsutismo, falla cardíaca, retención hídrica, náuseas, vómitos. Y también podemos utilizar nifedipino con dosis iniciales de 0.25, 0.3 miligramos por kilo por día, con una dosis final de 0.5 a 0.8 miligramos por kilo por día. No se han reportado efectos adversos, por lo tanto, el manejo ideal del hiperinsulinismo debe estar asociado al uso de nifedipino. Dentro de las complicaciones de la hipoglicemia, sobre todo cuando esta no es tratada adecuadamente y el paciente neonato está sometido a tiempos prolongados de hipoglicemia, son necrosis neuronal selectiva, que puede darse en múltiples partes del cerebro, en la corteza cerebral, en el giro dentado, en el hipocampo, núcleo caudado o putamen, incremento del flujo cerebral compensatorio en bajo nivel de glicemia, que puede, sobre todo en el prematuro, ocasionar hemorragia intraventricular. Cambios que se puedan dar a nivel de los potenciales embocados auditivos, sobre todo en aquellos niños entre 1 a 5 días de vida con glicemias de 12 a 45, ¿no? Aquellos obviamente que no han sido tratados o que han estado en su casa y que la mamá puede haber llevado al neonato después de varios días que haya estado sometido a este proceso. Los pacientes que hayan tenido niveles de glicemia menores de 47 miligramos por decilitro por más de 5 días deben de seguirse durante 18 meses, sobre todo cuando estos son pretérminos. Y en ellos se tiene que hacer un seguimiento estricto del desarrollo mental y psicomotor. Obviamente en este grupo de niños con este número de días, más de 5 días con alteraciones de la glicemia por debajo de 47 miligramos por decilitro, tienen 3 veces más riesgo de desarrollar parálisis cerebral. Ya tenemos un casito neonato de 2 horas de vida, a término, sano, sin intercurrencias. Estando junto a su madre, la enfermera le mide la glucosa a solicitud de la madre porque supuestamente, según la mamá, no quería lactar. 2 horas a término sano. Tiene 35 miligramos. Ustedes saben que 35 miligramos a las 2 horas, si el paciente es asintomático, es un nivel normal de la glicemia en las primeras 4 horas de vida. El médico lo evalúa, le indica fórmula horaria y control seriado. Es dado de alta y vuelve a los 15 días porque no tiene leche. La pregunta es, ¿fue adecuado el screening? O sea, ¿debió de habérsele tomado nivel de glucosa a las 2 horas de vida en un niño a término sin alteraciones? No, no es cierto, porque no constituye un grupo de riesgo de hipoglicemia. Y por otro lado, el manejo tampoco no fue adecuado porque se le indicó fórmula. Lo que debe de haberse insistido es en la administración de la lactancia materna, la leche materna, que es el mejor alimento y como ya habíamos visto en la parte inicial de la exposición, esta leche materna es la que garantiza niveles de glucosa adecuados en los niños a término que no sean
no formen parte del grupo de riesgo para hipoglicemia. Tenemos el caso 2, es un neonato, mujer de 2 días de vida, pequeño para la edad gestacional, que está en alojamiento conjunto. La madre pide auxilio porque la nota con respiración rápida, 2 días de vida. Y además presenta tremores. El médico lo evalúa y lo solicita una glicemia que arroja 25 miligramos por decilitro. Le indica tratamiento, el neonato se hospitaliza y la madre queda muy asustada y ya no desea volverse. La mamá se altera, ¿no? Y ya no quiere darle de lactar porque tiene miedo de que eso pueda ocasionar daño al bebé. ¿Qué opinan del manejo? Entonces, tenemos un paciente pequeño que debió de haberse monitorizado desde el nacimiento, ¿no? Este pequeño periodo gestacional debió de habérsele dado leche materna la primera hora de vida y a las 2 horas de vida debió de haberse hecho un control de hemoglucotreno. Siendo un grupo de pequeño periodo gestacional, este monitoreo debió de haberse dado las primeras 24 horas de vida. Si se hubiera hecho esto, se hubiera advertido en algún momento que este paciente tenía alteración de la glicemia y debió de haberse manejado antes de que presente este episodio con valores de 25 miligramos a los 2 días de vida. A los 2 días de vida, ustedes saben, ya este paciente debe tener por encima de 60 miligramos por decilitro. Entonces, este paciente probablemente ha estado sometido a una hipoglicemia durante un buen tiempo y obviamente los riesgos de problemas a nivel del sistema nervioso central o secuelas neurológicas es elevado, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el comentario. Caso 3. Tenemos un neonato, mujer de 18 días de vida, que ha sido referido del Cusco, que ha presentado crisis epiléptica refractaria desde la primera semana de vida. Tenía antecedente de pequeño para la edad gestacional, a término con un peso al nacer de 2.1 kilos. Entonces tenemos un paciente con retardo del crecimiento intrauterino. A los 18 días de vida, después de haber sido referido, en el examen físico se evidencia una microcefalia y hipotonía global con una sordera bilateral. Además, refieren que la glucosa estaba baja y que no se controlaba. ¿Ante qué escenario nos enfrentamos? Obviamente, este es un paciente que formaba parte del grupo de riesgo para hipoglicemia, que no ha sido adecuadamente manejado. Probablemente este paciente ha estado sometido a niveles de glicemia muy bajos durante un tiempo prolongado. Y esto obviamente ha hecho a que el paciente aún, a pesar de sus 18 días de vida, ya presente complicaciones, sobre todo de tipo neurológico, ¿no? Las convulsiones, la microcefalia, la sordera bilateral, obviamente están relacionadas a niveles de glicemia bajos de manera prolongada. Entonces, esto no debería haber sido así, debería de haberse manejado desde un inicio como corresponde. Muy bien, vamos a ver ahora alteraciones del calcio, ¿no? Y para eso vamos a ver algunos conceptos generales, ¿no? Del total del calcio corporal, el 99% de este calcio se va a estar presente o se van a acumular en el hueso en forma de cristales de hidroxiapatita. Solo 1% se va a encontrar en los tejidos blandos, sobre todo en el espacio extracelular. En la sangre el calcio se va a encontrar en 3 formas. 40% unido a las proteínas, formando complejos no difusibles, ¿no? Generalmente este es la albúmina, o sea, se une a la albúmina este calcio. 10% forman complejos difusibles con el bicarbonato, citrato y fosfato, y 50% se va a encontrar de manera libre o ionizada. El calcio ionizado es la fracción de mayor importancia fisiológica. Muy bien. La distribución del calcio va a estar en función a la fracción el calcio iónico constituye la fracción biológicamente activa y puede sufrir una serie de alteraciones en función al pH. Si tenemos a un paciente con acidosis, va a disminuir la unión hacia la albúmina.
lo que va a aumentar la fracción en el plasma, y si tenemos una alcalosis aumenta la unión a las proteínas y va a disminuir los niveles de la fracción iónica en el plasma. ¿Cuáles son las funciones del calcio? ¿Por qué el calcio es importante? Porque en un paciente neonato debemos siempre tener en cuenta que una alteración del calcio podría constituir un problema serio. Las funciones de calcio van a estar relacionadas con la estructura ósea, ¿no? Va a ser la responsable de la mineralización del hueso. También participa activamente en las funciones de coagulación de la sangre. Constituye un factor importante en la preservación de las membranas de las células. Participan activamente en la regulación de glándulas endocrinas y exocrinas. Así también forman un aspecto importante en el desarrollo de la actividad enzimática de nuestras células. Y esto que es importante es de que participan activamente en los procesos de contracción muscular y en la transmisión neuronal. La regulación va a estar en función a nuestro sistema hormonal, que va a estar integrado por la parahormona, la calcitonina y la vitamina D. Entonces el calcio ionizado va a estar en función a los niveles de estas tres hormonas. Los órganos efectores del calcio ionizado son el hueso, riñón o intestino delgado. Y gracias a los niveles adecuados del calcio iónico va a haber un balance adecuado entre el calcio ingerido, su depósito en hueso y la eliminación a través del riñón. En lo que respecta al fósforo, el fósforo va a estar presente en el organismo hasta con 700 gramos en total del fósforo. Juntamente con el calcio constituye la fase mineral del hueso, donde se va a encontrar el 85% del fósforo del organismo. El 15% restante se va a formar parte del fosfato inorgánico y los esteres en los líquidos extracelular y intracelular, ¿no? En los que va a participar en la formación y la transferencia de energía. Las formas plasmáticas del sodio tienen que ver con el fósforo, perdón, la fórmula plasmática del fósforo tiene que ver con el fósforo sérico inorgánico. Se encuentra en un 10% unida a las proteínas. Este tipo de fósforo es ultrafiltrable. El 90% se va a encontrar como fosfato unido a cationes o bien como iones libres. ¿Cuáles son las funciones del fósforo? Participa activamente en la mineralización del hueso, en el almacenamiento y transporte de la energía, o sea, en esta molécula altamente energética como es la ATP, en la contracción muscular, función neurobiológica, transporte electrolítico, transporte de oxígeno con la hemoglobina, los ácidos, ¿no? En la formación de los ácidos nucleicos, fosfolipídicos, fosfoproteínas, en los cofactores como el NADPH, en el metabolismo intermediario, y forma parte de los sistemas enzimáticos, sobre todo en aquellos en los que participa el adenilato ciclasa. La regulación del fósforo no es tan fina como en el caso del calcio. Generalmente se mantiene en niveles adecuados gracias a la participación de estas tres hormonas, paratormona, la calcitonina y la vitamina D. Sus órganos efectores son el hueso, riñón, intestino, y a través de sus niveles en el organismo va a mantenerse un balance entre el fósforo ingerido, el depósito de este en el hueso y la eliminación a través del riñón. Acá están las hormonas que participan en el metabolismo mineral del fósforo. Y bien, ¿cómo se da esta transferencia del calcio y fósforo? En la época fetal, todo se va a dar a través de la placenta. La mayor parte de este calcio y fósforo se transmite en el último trimestre del embarazo, que va a estar en relación con el incremento del crecimiento somático. En el último trimestre del embarazo, la calcemia y la fosfatemia fetal va a superar a los niveles de la materna. Por eso que es importante que la transferencia de calcio y fósforo debe darse de manera ininterrumpida en este periodo de la gestación.
Para que la mamá pueda cumplir con el aporte adecuado de calcio al feto, debe de realizarse una serie de alteraciones, una serie de adaptaciones fisiológicas, ¿no? Debe disminuirse la concentración plasmática de calcio, puede llevar un incremento de la vitamina D y debe aumentarse la absorción intestinal y el recambio en el hueso, lo que va a proporcionar concentraciones adecuadas y estables de calcio iónico y va a preservar la reserva ósea materna. Debe haber una homeostasis mineral fetal, ¿no? O sea, un mecanismo que garantice niveles de fósforo y calcio adecuados en el feto. Y esto se va a deber a un sistema autónomo en el recién nacido que incluye a la acción de la hormona paratiroidea, la vitamina D y la calcitonina. Estas hormonas fisiológicamente están activas en este periodo fetal. Tanto la PTH como la calcitonina debe encontrarse o se encuentran de manera adecuada en la pared tiroides y tiroides del feto. El riñón puede ya en esta época, en la vida fetal, garantizar niveles adecuados de vitamina D, aunque el intestino no va a constituir el órgano fetal, sino el hueso. La hipercalcemia y hiperfosfatemia fisiológica en el feto va a estar acompañada con un perfil hormonal con una alta tasa de mineralización ósea que va a estar caracterizada con niveles bajos de PTH, niveles altos de calcitonina, que va a favorecer el desarrollo de la osteosíntesis y también con una concentración disminuida de 24-25 dihidroxi, que tiene un efecto anabólico con relación al crecimiento óseo. Normalmente, cuando el bebé nace, los niveles de calcio van a ser de 11 miligramos por decilitro y del calcio iónico 6 miligramos por decilitro. Después va a caer entre las 24 y 36 horas, dándose niveles de 7.8 miligramos por decilitro de calcio total y de 7, en el término y en el pretérmino de 7 miligramos por decilitro. Los valores en el prematuro van a disminuir notablemente, por eso hay que tener mucha atención en el prematuro. Y en los primeros días de vida, para poder garantizar niveles adecuados de calcio, se va a producir una activación en la resorción, lo que va a darse gracias al aporte enteral que debe de progresar gradualmente. Este fenómeno va a estar garantizado con un incremento adecuado de la PTH y de la vitamina D. Normalmente el aporte del calcio, entre el 50 al 80%, se va a dar gracias a la absorción en el duodeno, donde va a haber una predominio del transporte intracelular activo y el resto en los segmentos distales del intestino delgado. El mecanismo activo va a estar dirigido e influido por la dihidroxivitamina D. En los prematuros que están siendo alimentados con leche materna, los suplementos de la vitamina D, con suplementos de vitamina D, presentaron un incremento significativo de la absorción intestinal de calcio. Entonces, en los prematuros, chicos, nosotros normalmente indicamos fortificadores de la leche humana y estos permiten administrar cantidades adecuadas de vitamina D que son insuficientes en la leche de la madre del prematuro y esto obviamente va a garantizar unos niveles adecuados de calcio. ¿Cuáles son los trastornos del calcio? Puede ser hipocalcemia o hipercalcemia. Y en lo que se refiere al metabolismo de fósforo, puede haber un déficit de fósforo, o sea, hipofosfatemia. Si es que nosotros tenemos alteración de estos dos componentes, tanto el calcio como el fósforo, es lo que se denomina osteopenia del prematuro. Entonces, tenemos la hipocalcemia neonatal, que puede ser temprana o tardía. La temprana está relacionada con los niveles disminuidos de calcio sérico durante las primeras 72 horas de vida y los factores de riesgo para presentar estas alteraciones es la prematuridad, asfixia neonatal, hijo de madre diabética, hijo de madre epiléptica. Como ustedes ven, los grupos de riesgo son casi similares a los de la hipoglicemia, solo que acá se agrega los hijos de madre epiléptica. La hipocalcemia neonatal tardía viene a ser la disminución del calcio sérico después de las 72 horas de vida, ¿no? Y los factores de riesgo son
ingesta de leche con alto contenido de fósforo, ingesta de cereales en la mamá con alto contenido de fósforo, mala absorción intestinal del calcio, hipomagnesemia, hipoparatiroidismo, raquitismo y en la enfermedad hepática. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y de laboratorio de estas alteraciones? Nosotros tenemos la denominada triada hipocalcémica. ¿En qué consiste esta triada? Presencia de llanto agudo, signo de Bostek y signo de Trossiu, y que tienen que ver con la presencia de temblores, apnea, irritabilidad, letárgico, hipertonía, hipotonía, vómitos y cianosis. El manejo va a estar en función a la administración de 1 a 2 centímetros por kilo de gluconato de calcio al 10%. Entonces, yo les había dicho a mi grupo, por ejemplo, que ustedes tienen que dar la cantidad de gluconato de calcio al 10% expresada en mililitros de acuerdo al peso. O sea, si el niño tiene 3 kilos, ustedes tienen que administrar por lo menos 3 mililitros de gluconato de calcio al 10% cada 8 horas, cuando tienen un paciente que constituye un alto riesgo de trastorno de hipocalcemia. Pero si tienen niveles ya de calcio bajos, ustedes ven en el laboratorio que es calcio bajo, por lo menos deben administrar estos 3 mililitros de calcio, gluconato de calcio al 10% cada 6 horas, o sea, 4 horas, 4 veces al día. En realidad, la dosis debe ser de 45 mil equivalentes de calcio por kilo de peso al día, teniendo en cuenta que un mililitro de gluconato de calcio al 10% trae 9.000 equivalentes de calcio. Entonces ustedes sacan una regla de 3 simple y de acuerdo a eso administran el valor obtenido por día diluido en 4 administraciones. El gluconato de calcio al 10% debe de administrarse de manera lenta. La idea es de que si ustedes dan, por ejemplo, 3 mililitros de gluconato de calcio, debe diluirse en 3 mililitros de agua destilada y esos 6 mililitros al menos debe ser administrado en 6 minutos, no más rápido, por alto riesgo de dañar las venas o producir flebitis o necrosis, ¿no? Entonces, estos aspectos son importantes y tienen que ser tenidos en cuenta. Entonces, dosis terapéutica, 45.000 equivalentes de calcio por día dividido en 4. Y no olviden que un mililitro de gluconato de calcio al 10% trae 9.000 equivalentes de calcio. La hipercalcemia no viene a ser otra cosa que concentraciones de calcio superiores a 11 miligramos por decilitro, o si es que el calcio ionizado es mayor a 5.8 miligramos por decilitro. ¿Cuáles son las causas de la hipercalcemia? Deficiencia de fosfato, relación calcio-fósforo de 2 a 1, uso de nutrición parenteral prolongada, adinonecrosis, ¿no? Adiponecrosis, hipoparatiroidismo primario, hipercalcemia con valores más de 15 miligramos por decilitro de calcio total, hiperfosfatemia. En los pequeños para la edad gestacional, la reabsorción ósea de calcio está alterado, no se olviden. Y otra de las causas de hipercalcemia es el hiperparatiroidismo secundario a hipoparatiroidismo materno, hipervitaminosis D, aumento de ingesta por la madre o del recién nacido. El aporte normal de vitamina es de 400 a 800 unidades al día. A veces nos gusta dar mucha vitamina o mucha en los prematuros, pensando en la hipovitaminosis, lo que hacemos es llevarlo a una hipervitaminosis D, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. El uso de diuréticos tiacídicos, que puede disminuir la excreción de calcio, ¿no? Si el niño tiene alguna patología cardíaca y se usan diuréticos tiacídicos, hay que tener mucho cuidado. Deficiencia congénita de la lactasa, que va a ocasionar reabsorción alteración de la reabsorción de calcio en el hilo, nefrocalcinosis y nefrolitiasis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipercalcemia neonatal? Poliuria, deshidratación, polidipsia, hipertensión secundaria, vómito, hipotonía, letargo y convulsiones. El tratamiento de la hipercalcemia disminuye la ingesta de calcio y vitamina D, expansión con suero fisiológico al 0.9%, con un volumen total de 10 a 20 mililitros por kilo endovenoso. Uso de furosemida, 2 miligramos por kilo endovenoso, que debe repetirse cada 6 a 8 horas,
Y siempre hay que tener en cuenta la monitorización del balance hídrico electrolítico. Finalmente, podemos usar prednisona 2 miligramos por kilo por día, vía oral, y esto va a ocasionar una inhibición de la reabsorción del calcio en los huesos, intestino y riñones, principalmente a adiponecrosis e hipervitaminosis A y D. La hipomagnesemia viene a ser la concentración sérica de magnesio menos de 1.6 miligramos por decilitro. La clínica va a aparecer cuando la concentración es menor de 1.2 a 1.3. Las causas están en relación a una disminución del aporte, un aumento de la pérdida y una alteración de la homeostasis del magnesio. Las otras causas están relacionadas con la presencia de mamás jóvenes primíparas con una malnutrición, madres toxémicas, niños con retardo de crecimiento intrauterino, hijos de madres diabéticas. Clínicamente se manifiesta como la presencia de irritabilidad a nivel neuromuscular, pobre succión, puede haber manifestaciones de hilio, apnea y que no responde al uso de calcio. Las convulsiones pueden ser tónicas, focales o generalizadas. Y el tratamiento no viene a ser otro que el de la administración de sulfato de magnesio a razón de 0.25 a 1 miel equivalentes por kilo por dosis intramuscular. Debe repetirse 8 horas después de la primera dosis de persistir la clínica o de persistir dosajes bajos de magnesio. Siempre cuando usemos sulfato de magnesio hay el riesgo de producir un bloqueo neuromuscular, por eso hay que estar muy atentos, ¿no? No vaya a haber hipotonía y en caso de que este se pueda presentar, tenemos la posibilidad de usar un antídoto como es el gluconato de calcio al 10%. Hay que tener en cuenta que el sulfato de magnesio al 50% tiene una concentración de 4 biel equivalentes por mililitro de magnesio. Si usamos al 12.5%, un miel equivalente por mililitro. Y si usamos al 20%, 1.63 miel equivalente por. Entonces, estas equivalencias hay que tener en cuenta cuando administramos sulfato de magnesio. Y finalmente vamos a hablar de la hipermagnesemia neonatal, que viene a ser la concentración sérica mayor de magnesio por encima de 2.8 miligramos por decilitro. Se va a presentar en aquellos niños cuyas madres recibieron tratamiento con sulfato de magnesio para el manejo de la toxemia. Y hay que tener en cuenta que esta alteración puede exacerbarse con la presencia de prematuridad y asfixia, debido a que va a haber una disminución en la excreción renal del magnesio. Las manifestaciones clínicas están en relación a la presencia de depresión neuromuscular, hipotonicidad, hipotensión, insuficiencia respiratoria severa, y el tratamiento generalmente es hidratar bien al neonato, un buen aporte hídrico. En casos severos hay que hacer examinotransfusión con sangre citratada para quelar el magnesio, y las sales de calcio también constituyen una alternativa para el manejo. Hay que hacer un monitoreo estricto de la función cardiorrespiratoria. En caso de ser necesario un aporte ventilatorio hay que hacerlo. Y en los casos de que el paciente curse con un cuadro clínico de hipomagnesemia clínica refractaria al tratamiento, considerar la posibilidad de hemodiálisis. Conclusiones. Los bebés sanos no deberían tener un monitoreo rutinario de los niveles de estas de calcio, fósforo, magnesio, salvo que haya alguna condición que pueda justificar este comportamiento. No debe haber una alteración en los recién nacidos a términos sanos en la alimentación por leche materna. No se debe obstruir esto. Debe de hacerse estudios de niveles de glucosa solamente cuando estos están justificados. No puede hacerse de una manera rutinaria en todos los recién nacidos. El contacto piel con piel es un factor importante que debe de establecerse inmediato después del nacimiento y debe prolongarse por 1 hora.
esto debe de garantizar una lactancia materna exclusiva y que estos dos aspectos van a proteger de manera efectiva para evitar el desarrollo de la hipoglicemia en el recién nacido. En los casos que vimos clínicos, se presentaron episodios de hipoglicemia, pero que las actitudes fueron diferentes, ¿no? En algunos fue una exageración y en los otros fue una dejadez para iniciar el tratamiento adecuado. Y bueno, siempre, si bien es cierto, es poco frecuente, hay que tener en cuenta de que pudieran haber alteraciones de calcio y magnesio en aquellos neonatos prematuros, en aquellos neonatos con retardo de crecimiento uterino o con patologías asociadas como sepsis, síndrome de dificultad respiratoria o asfixia. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda para dar por concluida la exposición. Doctor, creo que no hay ninguna pregunta. Bien, siendo las 12:10, damos por concluida la clase sin antes agradecerles por haberme dado parte de su valioso tiempo este fin de semana. Suerte y bueno, me pedía la delegada de volver a dictar la clase, o no volver a dictar la clase que se había suspendido por una mala cantidad o poca cantidad de participantes en la clase anterior. Bueno, les voy a dictar esta clase previa coordinación con la delegada. Como quiera que se ha prolongado 2 semanas más, entonces creo que no hay apuro, pero en el transcurso de esta semana me comprometo a dictar la clase de eh, manejo hidroelectrolítico y balance hidroelectrolítico en el recién nacido. ¿Dudas? Suerte, hasta la próxima. Está bien, doctor. Entonces coordinamos la hora. Ya, ya, ok. Pero asistan, pues ya no vayan a haber 4 gatos como la vez pasada. Y comunicas con anticipación para qué día estamos programando. Ya, chao. Ya, doctor. Más bien, gracias por la clase. Chao, chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego.